Mi nombre es Fernando Martínez Sandoval. Me dedico a crear mariposas en este espacio desde hace aproximadamente desde hace 7 años y desde hace 12 que inicié con el proyecto. Este espacio lo empezamos a acondicionar hace 7 u 8 años aproximadamente. Era un terreno baldío totalmente, pero ya con el conocimiento y la visión de lo que queríamos hacer, empezamos a primero poner la tierra, después las semillas. Todas las plantas que ustedes ven aquí están sembradas desde semilla, algunas con esquejes, y son plantas específicamente para atraer y poder criar mariposas. Mariposas que vuelan aquí, en el Valle de México, en este espacio, porque como ustedes pueden ver, nuestro proyecto es un mariposario a cielo abierto. Las mariposas no están confinadas, vuelan libremente. Lo que sí hay son las condiciones adecuadas para que ellas al llegar puedan alimentarse, puedan cortejarse, se puedan aparear y después poner los huevecillos de mariposa en las plantas que tenemos para ese fin. Se llama Circo de las Mariposas. Y bueno, el origen o el porqué, justo cuando estábamos viendo mi esposa y yo cómo ponerle al mariposario, en ese momento no recuerdo exactamente cómo, pero vimos un video en YouTube, un cortometraje que se llama así, El Circo de las Mariposas. Todos los personajes que están dentro del Circo de las Mariposas fueron en su vida pasada exhibidos o expuestos desde lo malo, ¿no? Y en el circo lo que hacen es resaltar lo que todos tenemos, lo bueno, ¿no? Y viendo con esa esencia y con ese fin, es que queremos que, o quisimos que nuestro proyecto fuera visualizado, ¿no? En este Circo de las Mariposas, ¿no? Queremos hacer eso. Cuando liberamos mariposas o cuando las criamos para liberarlas, tenemos ese fin, ¿no? También de resaltar lo bueno, ¿no? Lo que hay dentro de cada uno de nosotros, y a nosotros mismos nos saca lo mejor para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Como ya lo vieron, es educativo, es formativo, es de conciencia, de tomar conciencia de dónde estamos parados, la importancia de respetar a todos los insectos, ¿no? Y tomando a la mariposa como eje central de este proyecto. La metamorfosis, el cambio, todo lo que sucede y cómo lo podemos nosotros entender de una manera que nos permita inclusive promover estas situaciones, ¿no? Desde nuestro hogar, desde nuestro jardín, desde nuestra azotehuela, en fin, es algo que vemos que ha funcionado y que a nosotros nos apasiona. La primera experiencia que ofrecemos, porque en realidad es lo que ofrecemos, que vengan a vivir experiencias, dentro de ellas es el que tú puedas conocer en vivo y a todo color. Hay personas que no conocen los huevos de mariposa, no saben cómo son, y los ven en sus plantas y piensan que son bichos y los quitan, los matan, pero al verlos en vivo y luego proyectados en un microscopio, cambia totalmente la perspectiva. Después de eso, la segunda experiencia, que es muy, muy impactante para muchos, es que tengas orugas en tus manos, ¿no? Que puedas ver, percibir, tener contacto directo sin lastimarlas, obviamente, y todas las orugas que criamos aquí pues no son urticantes, aunque parecieran, ¿no? Las personas se impactan porque dicen, no, ese es un azotador, ¿no? Yo los mato, ¿no? Pues no, aunque parezca un azotador, ¿no? O que sea venenoso, no te hace absolutamente nada. Hay un proceso de mimetismo que hacen parecer a otras que sí te hacen, ¿no? Que te pueden lastimar, pero estas no. Y entonces transformamos esa visión, ¿no? De lo que te hablaba, de que son malas, son venenosas, te va a hacer daño, caray, pues no es tan fea, inclusive es suavecita, ¿no? Y mira cómo camina y que te camine en la mano y tengas esa experiencia sensorial, te transforma, ¿no? Pasas de un miedo irracional a tal vez un respeto o inclusive admirar, ¿no? Y respetar. Eso es lo que pretendemos, ese tipo de experiencias, ¿no? Después ver igualmente las pupas, las crisálidas que normalmente no vemos, no las conocemos, ¿no? Y no sabemos qué son, y que finalmente veas terminado y te digo, mira, esa que viste era esta mariposa, o era tal o cual, ¿no? Ese cambio que se van invariablemente al salir, llegas aquí con una manera de ver las cosas y sales totalmente transformado, ¿no? Tu idea de lo que pensabas que era sale totalmente cambiada. Y lo que más nos importa es que esa experiencia lleve a un cambio consciente, ¿no? El respeto a todos los seres vivos, al equilibrio de los ecosistemas y la importancia que tiene cada uno de ellos, o que tenemos cada uno de nosotros en este planeta, para mantener un equilibrio. Y cuando sales de aquí, esa experiencia está plenamente garantizada.
que lo que estamos haciendo tiene fin y tiene causa, y es promover el respeto a los insectos en este sentido, pero también el cuidado a nosotros mismos. Lo que no se conoce normalmente no se respeta y no se valora en su justa dimensión. Entonces, cuando hacemos esa conciencia, estamos generando un bienestar inclusive para nosotros como especie, como raza humana, ¿no? Porque no podemos estar en este planeta o no podemos pasar por él, así nada más, sin tomar conciencia de que si no fuera por estos insectos, nosotros no estaríamos aquí, no tendríamos ni alimentos siquiera, ¿no? Estamos hablando casi del segundo grupo de insectos más grande que hay en nuestro planeta, ¿no? Solamente superados por los coleópteros, los escarabajos, ¿no? En realidad todos los insectos son polinizadores en potencia, pero si hablamos en número, las mariposas son de los más numerosos. Entonces su impacto dentro del proceso de polinización es enorme, ¿sabes? La polinización, las plantas requieren de un tercero siempre para poder dar un fruto, y ese tercero normalmente es un insecto, ¿no? Aunque hay casos como el de los murciélagos, que son mamíferos, o aves como el colibrí y otras más, que llevan a cabo ese proceso también. Pero hablando de números, ¿no? De poblaciones, pues no le hacen cosquillas a las mariposas ni a los escarabajos, ¿no? Son grandes polinizadores y en ese sentido, pues estamos en deuda con ellos. Todo lo demás que existe en el planeta de vegetación son polinizados por otras especies de insectos. Y también dentro de lo que consumimos los seres humanos, las mariposas también tienen un papel importante. Dentro del reino de los lepidópteros, o dentro del grupo de los lepidópteros, hay una familia específica que son los esfíngidos, las mariposas. Son mariposas nocturnas, aunque algunas tienen hábitos crepusculares. ¿A qué me refiero con eso? Que empiezan a volar al atardecer, ¿no? Y siguen su actividad hasta el anochecer, ¿no? Pero la mayoría dentro de los esfinges, que son estas mariposas con un tórax muy amplio, digamos que son los fisicoculturistas de las mariposas, son muy fuertes y además con alas pequeñas, con un diseño aerodinámico muy importante. Les permite volar como los colibríes, ¿no? Tienen la posibilidad de volar estáticamente, volar hacia atrás, hacia adelante o hacia los lados. Y esa cualidad les permite polinizar plantas que otras mariposas no pueden, ¿no? Además de tener esa capacidad de vuelo y de maniobra, tienen una espiritrompa, que es su lengua, que se enrolla, muy larga, ¿no? Más larga que otras mariposas. Esta capacidad o esta característica en los esfingidos les permite polinizar plantas que otros no pueden. Este tipo de plantas que son como campanas, ¿no? Donde la flor es larga, pero su polen está hasta el fondo. Y eso no lo puede hacer cualquier mariposa, inclusive ni cualquier colibrí. Solamente estas mariposas que tienen una espiritrompa muy larga y que pueden mantenerse estático en vuelo, ¿no? Para poder lograr el propósito de alimentarse, que en realidad es lo que hacen, ¿no? Ellos no tienen conciencia de que van a polinizar. Ellos son atraídos por el alimento que las plantas les ofrecen, ¿no? Pero en ese proceso de alimentación se llevan el polen en su espiritrompa y al llevarlo a otra flor cumplen el propósito de polinizar. Entonces esas mariposas en específico, por la fuerza, la potencia y la maniobrabilidad que tienen, son capaces de polinizar muchas plantas en poco tiempo y además plantas muy específicas que no lo hacen otras mariposas. Así es. Hay quien me pregunta, ¿cómo puedo tener mariposas en mi espacio? Pues plantas con flor, la lantana, la bugambilia, las asclepias, son plantas que dan flor, ¿no? Y que atraen seguramente mariposas sin ningún problema. Pero eso cubre solamente un aspecto, ¿no? Si quieres tener mariposas de manera permanente, tienes que tener esas plantas con flor y aparte plantas donde van a poner sus huevecillos esas mariposas. Esas se llaman plantas hospederas, plantas nectíferas y plantas hospederas. Esa combinación hará que tengas un jardín de polinizadores pues frecuentemente visitado por mariposas y otros más, ¿no? Otros insectos más. Pero los agricultores, si quieren tener solamente a la mariposa, pues plantas con flor, lantana, bugambilia, ¿no? Pero ahí te va la otra parte que me interesa hablar, ¿no? Porque normalmente cuando hablamos de mariposas, repito, hablamos nada más del adulto. Pero un huevo de mariposa es una mariposa, ¿no? En su fase inicial. Una oruga es una mariposa en su fase juvenil, ¿no? Y una crisálida también es una mariposa, pero está en su estado de transformación, haciendo la metamorfosis. Y obviamente el adulto, son las 4, pero las 4 son mariposas.
pero normalmente nos preocupamos o nos fijamos nada más en los adultos y nos vamos contra las fases juveniles, ¿no? Los agricultores obviamente pues se ven afectados porque dentro de la economía pues los agricultores se ocupan de que sus plantas no sean atacadas por plagas y muchas de las plagas, o son consideradas plagas, son larvas de mariposa, ¿no? Hay muchas variedades, pues en el maíz son mariposas nocturnas, ¿no? Que atacan al maíz, directamente sus larvas, en las hortalizas, ¿no? La mariposita blanca, que le llaman mariposita de la col, pues pone sus huevos en las coles y causa un daño económico al agricultor. Pero pues, tienen mariposas, al final de cuentas lo que está atacando sus plantíos son mariposas. Hay alternativas, ¿sabes? Hay tesis elaboradas en la UAM Xochimilco, yo conozco una de ellas, donde, por ejemplo, en los cultivos de col, que son atacados por las mariposas, la alternativa, en lugar de fumigar, ¿no? Y matar a los polinizadores, que en su fase juvenil, que son las larvas, sembrar alrededor de las cosechas de col, por ejemplo, el mastuerzo, ¿no? Que el mastuerzo, si tú pones mastuerzo y pones col, la mariposita se va a ir al mastuerzo, ¿no? Si ponía 1000 huevos en las coles, de esos 1000 nada más te va a poner 50 o 100 y el resto en los mastuerzos. Y en lugar de fumigar y de matarlas, pues mantienes la población de polinizadores libre de fumigar tus plantíos de coles y tienes esta alternativa, ¿no? Sembrar. ¿Qué implica? Pues obviamente yo entiendo que son hectáreas a veces, ¿no? Implica sembrar mastuerzo en grandes cantidades, pero es una alternativa viable, ¿sabes? Y respetando el orden biológico de las cosas y sin que te veas afectado en manera enorme por las mariposas en su fase juvenil. Pues mira, yo creo que estos espacios deben de ser promovidos cada vez más, como lo están haciendo en este momento. A veces pensamos que es muy difícil, ¿no? Bueno, y en realidad tiene su chiste. El mío está como es muy específico, pero se puede hacer desde la azotehuela de tu casa, tener plantas, ¿no? Que den flor, atrae polinizadores, los alimentamos. Desgraciadamente la mancha urbana cada vez es mayor, ¿no? Tú ves a la entrada a este espacio, pues la privada todas son casas y departamentos, ¿no? Cada quien decide qué hacer con su terreno. Yo decidí, en lugar de construir departamentos aquí, hacer esto, tener plantas, tener un espacio verde, generar un espacio para polinizadores, y todos tenemos ese chance, en mayor o menor medida, aprovechar los espacios que tenemos para tener plantas que cumplan estos dos requisitos. Atraer a los polinizadores son plantas con flor, y el otro que tengan la posibilidad de poner, hablando de mariposas, los huevecillos, ¿no? Y criarlas con ese sentido. Y procurarlos, ¿no? Si les cae plaga a nuestras plantas, porque mucho hacen eso las abuelitas, o las mamás, o los agricultores, ¿no? Que les caen las plagas, pues ver que a final de cuentas eso se convierte en polinizadores también. Gobierno de México.